En un libro de John Piper escribe esta ilustración. Imagina un campo de prisioneros. Se encuentra en un campo cercado, con alambre de púa, con pocos alimentos. Del otro lado de la cerca, los captores se encuentran en libertad y se comportan como si no tuvieran preocupación alguna. Rodeados por la cerca, los soldados están, los prisioneros, con los ojos hundidos, flacos, sin afeitar, sucios, y varios están muriendo cada día. Entonces, de alguna manera logran pasar de manera clandestina una radio de onda corta en una de las barracas. Están aislados del mundo exterior y no saben cómo marcha la guerra. Entonces, un día, los captores del otro lado de la cerca notan algo extraño. Rodeando la cerca, los soldados estadounidenses, prisioneros en este caso, débiles, sucios, sin afeitar, ríen y sonríen, y los otros soldados notan algo raro en ellos. Están pasando circunstancias que no han cambiado en ellos, pero de repente dan un grito y lanzan cacerolas al aire. Lo que hace esto tan extraño es que se encuentran del otro lado, cerca, no ha cambiado nada. Los soldados estadounidenses se encuentran todavía en cautiverio, aún tienen poca comida, agua, hay muertos alrededor. Muchos continúan enfermos y moribundos, pero los captores no saben lo que los soldados sí escucharon en la radio. Las líneas enemigas no pudieron resistir. La batalla decisiva para lograr la liberación ya se libró. Las tropas libertadoras se encuentran a solo kilómetros del campo. La libertad es inminente. Nosotros estamos de este lado de la realidad, en un mundo hostil, pero de repente el Señor, por su gracia, así como ellos en un radio escuchan una noticia, nosotros hemos escuchado una gran noticia del Evangelio. Como los prisioneros allí en la radio, hay un cambio eterno. La verdad es que no ha cambiado las circunstancias de nosotros, posiblemente de ninguno. Algunos un poco, algunos han empeorado posiblemente por seguir a Cristo. Seguimos experimentando muerte, hambre, sufrimiento, injusticias, y estamos en el conocido ya, pero todavía no. La libertad es inminente, pero todavía no, falta un poco, pero el Señor ya viene, el Señor ya está cerca. Y yo estamos en la última página casi de nuestra Biblia, y voy a dar un resumen muy corto de Apocalipsis. Claramente no tiene mucho sentido en el poco tiempo, pero con una sola palabra es ganamos. Ya la batalla está consumada, el Señor ya la tiene prevista. Él dice: yo soy el alfa y el omega. Esto es una realidad, Él ya ganó. Satanás va a ser vencido, como lo aseguró. Dios va a guardar a su iglesia, como lo prometió, y Cristo vence, reina plenamente junto a sus escogidos. Ese es el resumen prácticamente de todo Apocalipsis. El Señor ha ganado la batalla. La Biblia, como veníamos viendo la serie de Adviento, de Navidad, aquellas promesas cumplidas, la Biblia dice que el Rey nacería y nació, que vendría al mundo y vino, que moriría y murió, que resucitaría, como cantamos, y resucitó. Pero también nos queda esta pequeña esperanza, no es una pequeña para nosotros, una gran esperanza, que Él regresará, hermanos, y va a regresar, y victorioso. Yo estoy convencido que Juan, cuando le escribía a su audiencia en aquellas iglesias en persecución, ellos entendían y de alguna manera, sin duda, eran beneficiarios de aquella noticia, de que el Señor finalmente va a ganar la batalla. Pero para nosotros también, y tengo una idea central para este texto, hermanos, si quieren anotarla, y voy a estar repitiéndola: solo los vencedores alimentan su esperanza. Piensen en esta verdad: solo los vencedores alimentan su esperanza de disfrutar a Dios para siempre. Y esto es lo que nosotros vamos a estar viendo en este capítulo, en el capítulo 21 de Apocalipsis. Y vamos a separarlo en dos partes muy simples. Vemos del 1 al 8 una visión de una nueva creación, y del 9 al 27 hasta el terminar vemos características de esta
ciudad, novia, como vamos a estar viendo, esposa del Cordero, que es presentada como una ciudad santa. Y vemos muchas características, muchas imágenes. Vamos a estar quizás no acostumbrados porque venimos de epístolas, luego pasamos justamente a una carta en Hebreos el domingo pasado. Pero yo les animo a que usemos la imaginación, estas imágenes que nos están mostrando una gloriosa verdad. Ya en el capítulo 19, en el contexto que tenemos inmediato de nuestro texto, lleno de imágenes de adoración, de juicio, de victoria divina, este pasaje nos muestra que una gran multitud está en el cielo alabando a Dios por sus justos juicios sobre la gran Babilonia, sobre esta gran ramera. También habla de unas bodas del Cordero. Justamente eso es lo que nos está mostrando. Donde la esposa, la iglesia, se ha preparado con vestiduras limpias. Eso nos muestra en el capítulo 19. Y resplandecientes, que representan las obras justas de los santos. Yo quisiera que leyéramos de nuevo el capítulo, verso 1, 2 y 3 del capítulo 21. Entonces vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Y podemos leer el verso 3 también. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Lo primero que estamos viendo acá es que Él afirma, hay una afirmación, hay una declaración en el verso 1, que hay un nuevo cielo y hay una nueva tierra. Y nos da la idea, podríamos pensar también en la redención de nosotros. Eran nuevas criaturas y ahora dice: las cosas viejas han pasado, han quedado atrás, ya no van a existir tal cual como las conocíamos justamente ahora, o contaminadas como las estamos experimentando nosotros de este lado de las rejas, podríamos pensar. Porque por causa del pecado quedó maldita. El cielo y la tierra está maldita justamente, pero ellos y la naturaleza también está aguardando ansiosamente este momento de redención, de ser regenerada justamente por los estragos que el pecado ha causado. Ustedes recuerdan en Romanos 8, 23 lo que está diciendo. Voy a leer desde el 19. Porque el anhelo profundo de la creación, aquel cielo, el que estamos pasando ahora, es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Romanos 8, 20 estoy leyendo. Porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió a la esperanza. Y 21. Que la creación misma también será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera, ya han escuchado y eso sí se lo saben de memoria, gime y sufre dolores de parto, están constantemente con dolores. Y podremos pensar y prender la TV y vemos esos estragos que la naturaleza misma, el pecado, está causando. Ahora, esto va a suceder en un momento específico donde la creación está esperando una restauración de todas las cosas, justamente. Y este es nuestro texto, lo que estamos viendo, lo que justamente nos dice más adelante, es que el Señor va a hacer un nuevo cielo, una nueva tierra. Pero ustedes miran, hay una palabra acá que es muy curiosa, dice: ya no habrá más ¿qué? Ya no habrá más mar. Y uno diría, bueno, se acabó la playa en la nueva creación. No, no se trata de eso. Para el judío, lo que tiene en la mente con el mar era un concepto malo, puntualmente. Y esto lo vemos en el mismo Apocalipsis. ¿De dónde sale el monstruo marino Leviatán que aparece en Apocalipsis 13:1? Si quieren tomar nota, después lo buscan. Vi del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿De dónde salía? Del mar. ¿Dónde salen los muertos? Apocalipsis 20:13. El mar los entregó, los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregó los muertos que estaban en ellos. Para el judío, el concepto de mar era
una connotación negativa. No quiere decir que sea malo, sino que de una forma de ilustrar justamente esto. A eso se refiere, a un juicio final, donde ya no habrá más maldad, donde no habrá más muerte. Por eso dice no habrá más mar. El Señor va a regenerar todo justamente. El mar aquí simboliza un lugar donde, o la ausencia de mar, donde ya no va a haber justamente estos símbolos que ellos experimentaban de inseguridad, de temor, de caos, podríamos pensar. Y yo creo que la iglesia que está escuchando por primera vez esto, ellos lo entendían perfectamente. Nosotros tenemos que hacer un trabajo de entender por qué dice no había mar. Pero sin duda hubo una esperanza para ellos, de escuchar de que ya no habría más caos, más persecución. Y yo creo que para nosotros, para nuestros frágiles corazones, también es una buena noticia, de escuchar de que en ese nuevo cielo, esa nueva tierra, que las cosas viejas pasaron, quedaron atrás, ya no habrá más muerte, ya no habrá más caos, ya no habrá más dolor. Y justamente dar un vistazo. Nosotros estamos viendo un tráiler, un vistazo a aquella ciudad celestial, donde aquel Dios nos está prometiendo, nos da la esperanza para luchar en nuestras luchas temporales ahora. Yo creo que eso es un ánimo para nosotros y yo les animo a que lo lean. Apocalipsis es sumamente glorioso. No le tengan miedo a leer Apocalipsis, no le tengan miedo a poder ahondar en estas verdades. Hay respuesta de parte de Dios, Él no encriptó nada. Y justamente uno de los pocos libros que dice que hay bendición cuando lo leemos es Apocalipsis, justamente porque nos trae esperanza, fe para vencer las luchas que tenemos temporales. El verso 2 nos está diciendo de que Él preparó una novia. En las versiones dice bien dispuesta, otra está preparada, vestida. Y vi una ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada, o la versión en que ustedes tengan, dispuesta. Es la misma palabra. En el griego lo que está diciendo es prácticamente lo mismo, como una novia ataviada para su esposa, preparada, lista. Apocalipsis 21, del 9 al 10, lo que nos está diciendo, y yo quiero que pensemos en esta idea. Apocalipsis nos está jugando con palabras. Y esto lo vamos a estar viendo más adelante. Por ejemplo, si ustedes ven el capítulo, el que acabamos de ver es el 2, ¿no? Dice que aquella novia, la nueva Jerusalén, está preparada como una novia. Pero ustedes ven el 9 y el 10 más adelante. Vamos a estar recorriendo durante todo Apocalipsis 21. ¿Qué es lo que dice? Acompáñenme, lean el 9 y el 10. Y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Luego en el 10 dice, me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Ahora, él dice, yo te mostraré la novia, pero ¿qué desciende? Una ciudad. En el 9, ¿qué dice? En el 2, que estamos empezando a leer, y vi la ciudad santa, pero después no dice que es la novia del Cordero. Y esto sucede, es muy común en Apocalipsis. Apocalipsis 7, 4 al 9, yo se los voy a leer en favor. Están los 144,000. Y el ángel le dice, o por lo menos él dice, oí el número de los sellados. ¿Cuántos eran? 144,000. Pero más adelante, después de esto miré, y he aquí, primero oyó 144,000, pero después vio que había una gran multitud que nadie podía contar. Entonces podríamos pensar que estos 144,000 son lo mismo que grandes multitudes, una representación que era incontable. Y así también escuchamos la predicación hace no sé cuántos meses ya, 7, 6 meses, del Cordero León. ¿Se acuerdan? Decía, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido. Pero cuando lo mira, ¿qué ve? Un cordero. Pero cuando Juan mira, no ve un león, sino que ve un cordero inmolado. Entonces vemos este cordero león, estos 144,000 multitud, vemos esta Jerusalén, la novia preparada que el Señor está preparando. Y la palabra preparada yo creo que es sumamente importante acá, porque yo no quiero ser muy técnico, no es mi intención, pero es sumamente importante esta verdad.
porque no está la novia cumpliendo algo para llegar a una meta específica. En griego o en el verbo se dice es un participio perfecto pasivo. Puede ser que ni se acuerden de eso. Pero, ¿qué significa que sea pasivo? Es que la acción de preparar no la realiza la novia, la realiza alguien más. Entonces, la novia no se preparó, sino que Dios la preparó. Y por eso es importante poder pensar en esto. En el contexto es Dios quien está preparando la novia. Eso es lo que está haciendo domingo a domingo, santificándola, cuidándola, preparándola, justamente para presentarla como una novia bien dispuesta, una novia totalmente perfecta. Y en esta forma pasiva, pero también habla de un perfecto, un participio perfecto. ¿Qué significa esto? Que la acción ya está completa. No solamente Él es el que prepara, sino que es una acción completa en el pasado. Él ya lo hizo. ¿Ustedes se acuerdan cuando la mujer se acerca a los pies de Jesús y entrega el perfume? Él dice, tus pecados ya te son perdonados. Y es sumamente importante porque ella está respondiendo en agradecimiento a esta verdad. Entonces, la acción ya está en el pasado, pero continúa con el pasar de la eternidad, en realidad. El Señor sigue trabajando en nosotros y va a seguir trabajando en cada uno de nosotros. Entonces, aquella novia que ha sido preparada por Dios y que lo sigue haciendo en la vida de cada uno de nosotros, dice finalmente que está siendo purificada y es purificada. Lo hacemos en sus fuerzas, pero Él es el que nos da justamente estas herramientas, estos medios de gracia. Él comienza la obra y esto para nosotros es de esperanza, porque los que están visualizando, lo estamos visualizando posiblemente cada uno de nosotros allá. Yo creo fielmente que yo también voy a estar allá. Es una obra que el Señor es el que la ha comenzado. Y es una garantía de que Él dice, yo lo voy a terminar. Escrito está, escribe esto. Yo voy a cumplir esta verdad. Él cubre, Él viste a la novia. Y ya hemos visto esta imagen. Apocalipsis nos muestra nos da referencias, nos da imágenes del Antiguo Testamento. Cubre el pecado, cubre la vergüenza. Ya en Edén le mostró y le hizo la primera muda de ropa a la humanidad por medio de su pecado. Pero para generar una muda de ropa, ¿qué tuvo que haber? Un animal muerto, un sacrificio, sangre. Y esta es una imagen justamente donde cubrió la vergüenza del hombre, pero más adelante, capítulo 19 como acabamos de leer, y el 21 como estamos viendo de Apocalipsis, Él le concedió vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, y aclara, son las obras justas. ¿De quién? De alguien más que tuvo que morir. Tuvo que haber sacrificio, tuvo que haber sangre. ¿A quién piensan que mató? A Cristo, esas obras justas. Nos ha concedido vestirnos justamente de su obra redentora para cada uno de nosotros. Nosotros que éramos la novia infiel, la idólatra, la pecadora, y Él nos ha limpiado, Él nos ha regenerado justamente, nos ha puesto estas vestiduras, nos viste de justicia por la sangre del Cordero. Y justamente en el capítulo 19 dice, bienaventurados los que están invitados entonces. No se autoinvitaron, no llegan solos por sus propios méritos, han sido invitados a la cena de la boda del Cordero. Y Él me dijo, estas palabras son verdaderas. Lo afirmo yo, el primero y el último, el alfa y la omega. Vemos a este Dios trascendente obrando justamente en esta creación. Miren el verso 5. Estamos en el Apocalipsis 21. ¿Cómo termina esta gloriosa verdad? Son fieles y verdaderas. Todo lo que está diciendo dice, es fiel y verdadero. Él tiene que decirlo porque nosotros posiblemente no creemos. Así que tenemos esta novia, esposa, Nueva Jerusalén, esta ciudad celestial, santa, que el Señor ha preparado y nos da un montón de detalles. Tiene 27 capítulos, Apocalipsis 21, y está lleno de imágenes, de ilustraciones, pero finalmente lo que nos está mostrando es la belleza de esta novia. Lo habla con elementos que posiblemente para ninguno es familiar, pero yo quiero que pensemos en uno solo,
que dice que las paredes están cubiertas ¿de qué? ¿Ustedes recuerdan donde estamos acá? De jaspe. Dice el verso 11, si me acompañan ahí. Y tenía la gloria de Dios y su fulgor era semejante a una piedra preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Ahora, ¿quién tiene jaspe en su casa o sabe cómo es? Posiblemente ninguno, ¿no? Para ese tiempo sí era conocido, pero simplemente estuve estudiando sobre esta piedra porque era curioso que todas las paredes eran de ese color. Es un rojo. ¿Qué nos denota esta idea? Vamos a recordar la redención todo el tiempo. O por lo menos lo que nos está ilustrando es esto, de que vamos a estar continuamente recordando el sacrificio de Dios. Nos está mostrando este rojo, una imagen tremenda, un recordatorio permanente, eterno, de aquel sacrificio de nuestro Salvador. Luego del 12 al 21, ahora no lo vamos a leer, lo estuvimos leyendo en la lectura pública, pero continúa dando detalles, describiendo la apariencia de aquella novia. Y seguramente, de nuevo, los primeros lectores sí entendían aquellas descripciones. Para nosotros posiblemente son un poco raras. Pero finalmente lo que quieren transmitir es algo. La ciudad, la novia, la Nueva Jerusalén, tiene dimensiones perfectas, está construida con materiales preciosos como oro, jaspe, las puertas son de perlas, las calles son de oro puro, pero lo que nos está describiendo es que es hermosa y es perfecta. El Señor la ha preparado perfecta justamente porque Él hace todas las cosas perfectas. Él dice que está preparando justamente eso. Pero más allá de esas enormes cosas que uno quedaría totalmente deslumbrado y parecía demasiado, pero lo que nos está mostrando también es la gloria de Dios. Y es lo principal de este texto. Yo quiero que nos centremos en esta verdad. Y yo he titulado este sermón Dios es el Evangelio, pensando también en el libro, pero el fin de nuestra salvación es que Dios va a estar allí. Dios es el centro de nuestra vida, no los beneficios. Lo más importante de toda la Biblia y todos los catecismos que podamos leer comienzan de la misma manera. Es que nos hagamos la siguiente pregunta, cada uno de nosotros. Y lo estuvimos viendo en 2 de Samuel, 1 de Samuel 7, donde decía que Dios quiso habitar en medio de ¿qué? De una carpa. Pero porque Dios quiso estar en medio de su pueblo. Pero Dios también, hace más de 2000 años, quiso habitar en un cuerpo corporal. Pero eso no es suficiente. Dios dice y promete que Él va a habitar con su pueblo, redimiendo lo que pasó en Génesis 3, donde antes de Génesis 3 Él tenía una relación, se rompió, y Él dice esto va a volver otra vez al orden correcto y va a habitar permanentemente con su pueblo. Ahora, la pregunta es, ¿esto te está impresionando? ¿Esto te cautiva? ¿Estás expectante de este momento? Nosotros como cristianos, justamente, muchas veces y muchas personas pueden abrazar la noticia de que van a huir del infierno, de que no va a haber más dolor, de que no va a haber más sufrimiento. Pero la verdad, esto no es una prueba segura de que tengamos un corazón nuevo, simplemente por querer huir del infierno. Este deseo, de hecho, es natural. ¿Quién no quiere huir del sufrimiento? ¿Quién no quiere huir del dolor o tener todas las cosas que han sido creadas y tener una ciudad con un mar de cristal, calles de oro? Es natural. Pero el deseo sobrenatural, aquella obra que el Señor ha causado en el corazón de cada uno, es que lo deseemos a Él puntualmente. Que el momento cuando estemos con Él sea todo para nosotros. Y que veamos el piso. De hecho, podríamos pensar en esa imagen. No nos importe tener un piso de oro, porque Dios va a ser lo más importante para cada uno de nosotros. Entonces, la verdad es que no necesitamos tener un corazón nuevo para desear un alivio psicológico del perdón, la eliminación de la ira de Dios, la herencia, pero sin duda tiene que haber una obra sobrenatural para que nosotros creamos y realmente estemos convencidos que Dios es supremo,
y Él es la gloria justamente. Él es el Evangelio. No hay que convertirse para querer estas cosas. De hecho, los demonios lo creen y lo desean. ¿Cómo no? Quieren huir justamente y no hay redención para ellos. Pero tampoco es incorrecto desearlas. Justamente el Señor nos la muestra como una esperanza, correr para eso. Pero la prueba, hermanos, de que nosotros hemos cambiado es que lo deseamos a Él más que cualquier otra cosa. Y si vos estás escuchando y estás deseando las cosas del mundo más que a Dios, yo creo que debe ser una alerta para nuestros corazones. Esto es por lo que Cristo murió, no para hacerte más rico, no para hacerte más sano. Va a haber un momento donde ya no va a haber sufrimiento, pero realmente nosotros fuimos creados para el deleite, para el disfrute de Dios, sentir una felicidad plena y eterna para contemplar a Dios y deleitarnos en la gloria de Dios. Yo creo que necesitamos meditar nosotros como iglesia, como familias, como individuos, de decir, ¿anhelamos realmente ese momento? ¿Que Dios va a ser nuestro gozo? ¿O estamos simplemente esperando un momento donde decir, bueno, muramos porque tengo deudas y tengo que deshacerme de esto? ¿O quiero huir simplemente del próximo gobierno? Nuestra mayor alegría proviene de otras cosas. Somos unos idólatras, seguimos siendo idólatras. Y Dios está siendo deshonrado justamente en esto. Dice John Piper, si no queremos a Dios por encima de todas las cosas, entonces el Evangelio no nos ha cambiado. Dios no es el Evangelio. O sea, vos estás buscando otra cosa. La buena noticia es simplemente salir del paso. El regalo de la salvación en sí misma no es ni el perdón de los pecados, no estoy diciendo que no lo sea, sino solamente, ni la vida eterna, sino que es Dios mismo. Y el medio es Cristo para quitarnos el pecado, quitarnos la muerte, para poder disfrutarlo eternamente, justamente. Todo es de Él, por Él y para Él. Él se nos ha salvado para su gloria. No se trata solo de los beneficios, aunque hay beneficios que incluyen el perdón, la reconciliación, la justificación, la adopción, la vida eterna. Pero no son el fin. Es el medio que el Señor creó, matar a su Hijo, para poder acercarnos y disfrutarlo a Él plenamente. Hermanos, Dios es el Evangelio. Dios es Él dice Apocalipsis que estamos leyendo, Él va a estar en medio de nosotros. El tabernáculo de Dios está entre los hombres. Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Debe ser una buena noticia para nosotros. Entonces oí una voz y justamente lo que estamos leyendo. ¿Cómo no nos debe traer aliento, paz, tranquilidad, alegría estas verdades? Saber de que ya no vamos a luchar, eso es verdad, con el pecado, que ya no va a haber muerte, no va a haber dolor, ya no va a haber más mar, ya lo entendimos, no va a haber más caos, más maldad, todo será regenerado por fin a la forma original que el Señor planificó. Pero este no es el centro del Evangelio. No somos nosotros el centro del Evangelio. Es la gloria de Dios y el disfrute de Dios. Si nosotros no solamente lo vimos acá en el verso 3, en el verso 22 y 24, acompáñenme por favor, en el capítulo 21 que estamos leyendo. La misma idea, lo mismo que estaba diciendo en el 3, dice el 22 y hasta el 24. Y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que las ilumine, porque la gloria de Dios la ilumina. El Cordero es su lumbrera. Verso 24, y las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Vemos que no hay templo porque Él va a estar en medio de ellos. Pero es curioso que la descripción que estuvimos leyendo, ustedes se acuerdan de todas esas piedras, topacio y ya no me acuerdo la verdad de todas, pero eran muy parecidas, de hecho podríamos decir que son similares al pectoral del sacerdote que se acercaba. Lo que nos está ilustrando, nos está diciendo es que ahora la novia va a estar vestida de esta manera también, porque tenemos acceso. ¿Qué hacía el sacerdote? Ofrecer. Ahora ya no necesitamos claramente eso, tenemos ese acceso.
Ya no hay templo, ya no hay necesidad de ofrecer sacrificios, claramente, porque ya hubo un sacrificio el Cordero. Pero también dice que no hay sol, no va a haber necesidad de luna. La verdad, de nuevo, como el mar, no está diciendo posiblemente literal esto. No sabemos porque ninguno está allá. No sabemos si va a haber mar o no, o sol y luna. Pero la idea, lo que está transmitiendo, es que Él va a ser la luz. Él va a ser el motor. Y debe ser el motor, la gloria, justamente. Disfrutar y deleitarnos en la justicia, misericordia, el amor de Dios. Él es el centro de la adoración, el gozo de cada uno de los que está allá disfrutando en futuro. Dios, hermanos, debe ser nuestro mayor gozo. Y yo no quiero que pensemos como en un verbo futuro nomás. Debe ser ahora nuestro mayor gozo. Porque posiblemente porque no lo es que por eso no perdonamos. Y no amamos como Dios ama. Ni soportamos ni tenemos paciencia como Dios tiene paciencia por los redimidos suyos. Son los hijos de Dios. Y aquellos insoportables, como habla las epístolas, te los vas a encontrar en el cielo también. El Señor está permitiendo que acá crezcamos en amor justamente para en el cielo disfrutarlo eternamente. Con aquel que por ahí no quieres ver o no te quieres cruzar, el Señor pagó la sangre preciosa por él. A los mismos, Dios murió por cada uno de nosotros. Hay un autor, Ray, dice, quiero leer esta ilustración. Pero cuán poco aptos para ir al cielo están tantos de los que dicen que van al cielo. Cuando mueran, y de qué manera manifiesta, no tienen una fe salvadora ni relación con Cristo acá en la tierra. Aquí no honras a Cristo, no te comunicas con Él, no lo amas. ¿Qué te haría pensar que en el cielo sí va a pasar esa realidad? Ese no va a ser un lugar para ti. El gozo que allí se vive no es un gozo para ti. La felicidad que allí no es una felicidad a la que tengas acceso. Sus pasatiempos te provocarán fatiga y serán una carga en tu corazón. Arrepiéntete y cambia antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué te hace pensar de que el gozo acá en la tierra, como cantamos, o la comunión con los santos de los redimidos, acá no es tan gozosa, pero en el cielo sí? Posiblemente es porque no tenés un corazón regenerado. Si no buscas y anhelás y te comunicas y lo honras a Cristo acá en la tierra, posiblemente el cielo no sea un lugar para ti, porque no lo estás. Este es el lado de la eternidad. Esto es una parte ya de la eternidad para cada uno de nosotros. Una última característica que tenemos de todas las descripciones de esta ciudad, la Nueva Jerusalén, la novia redimida que el Señor ha preparado, y es algo sumamente claro. Lo deja escrito por toda parte. Veamos el verso 8, acompáñenme. Pero los cobardes, los incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por si quedan dudas, vamos al 27. ¿Cómo termina este pasaje? Y jamás entrarán en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Finalmente, lo que está repitiendo una y otra vez el ángel diciéndole a Juan y revelándonos a cada uno de nosotros es que no solamente no habrá nada malo, no existirá el mar, Satanás también será vencido, pero nada contaminado, nada que no esté redimido, justamente va a estar ahí. Estas promesas. Y luego dice, para los vencedores, justamente, estas advertencias, es una advertencia tanto para los creyentes, una promesa para los creyentes, pero también es una advertencia para los incrédulos. El verso 7, el vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y la lista comienza ¿con quién? Con los cobardes. Termina y continúa con los incrédulos.
El verso 6 también me dijo, hecho está, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Y otra vez, gratuitamente, Él dice como una advertencia, vengan, el que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. Recordemos que esto no ha sucedido todavía. En el plan de Dios, en la mente de Dios y en el futuro, sí, pero el Señor está amorosamente otra vez advirtiéndonos, dándonos esperanza, pero también advirtiendo que nos arrepintamos si no estamos escondidos en Cristo y vengamos gratuitamente a beber de aquella fuente que no se va a agotar, no de las cloacas de este mundo, no de los manantiales que se van a acabar en algún momento porque van a ser destruidos, regenerados. Y la verdad es que en un momento, como escuchábamos o estuvimos viendo en la mañana en las canciones también, si bien nadie lo vio cuando Jesús nació, nadie hizo mucho alarde al principio del acontecimiento más importante del mundo, el nacimiento de nuestro Salvador. Créanme, hermanos, que va a ser muy distinto cuando Él vuelva. El alarde Él se lo guardó para el final. Todo ojo lo verá. Toda rodilla se doblará ante Él. Ya no envuelto en pañales, como un bebé indefenso en un potrero sucio. Esas telas, de hecho, también las dejó ya en la tumba. Él venció la muerte. Ya no indefenso, sino como un león que viene a juzgar. Y la verdad es que así como va a glorificarnos a nosotros para estar en el cielo, el cuerpo de los pecadores que no se han arrepentido también va a ser glorificado, pero para resistir una condena eterna. Y no es que no va a haber más dolor ni muerte, muerte no, pero más dolor sí, el infierno va a seguir existiendo, pero los que están alejados de Dios, porque en la ciudad no van a entrar, no van a poder entrar, justamente, ya va a ser demasiado tarde. Pronto, como escuchábamos la ilustración del principio, terminará la guerra y no quedará duda de quién es el que va a ganar. El Señor ya lo tiene planeado, Él ya venció justamente en la cruz. Cristo ganará finalmente esta batalla y libertará a los que han depositado su esperanza en Él, no en sus obras. Aquella buena nueva, aquel sonido del radio, esta noticia que nosotros tenemos, este vistazo que tenemos a la ciudad celestial, aquel momento donde vamos a estar con Dios, no es simplemente de que no vamos a tener más dolor, muerte, pecado o el infierno, sino que el Rey mismo ha vencido y nos ha librado y nos ha vestido de justicia, nos ha reconciliado con Dios mismo y disfrutaremos la gloria de nuestro libertador y viviremos junto a Él por siempre, cara a cara, lo veremos por la eternidad y aprenderemos y seguiremos aprendiendo durante toda la eternidad aquel evangelio eterno, como también dice Apocalipsis. Dios es el evangelio, hermanos. Pensemos en esta realidad. Solo los vencedores alimentan su esperanza de disfrutar a Dios para siempre. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por aquellas promesas, Señor, que son sí. Tú no eres hombre para mentir. Y yo te doy gracias, Señor, por a nosotros, a nuestros frágiles corazones que se dejan distraer del mundo, de las circunstancias. Como decía el autor de Hebreos, tan fácilmente nos envuelven el pecado. Ayúdanos, Señor, a caminar la carrera poniendo los ojos en tu gloria, Señor, no en nosotros, no en el beneficio, Señor, no en nuestro orgullo o nuestro nombre, sino que tu nombre sea exaltado, Señor. No a nosotros, como decía el salmista, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre da gloria. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a poder no solamente terminar este año, sino comenzar, si tú lo permites, si no has vuelto, de poder comenzar un año para tu gloria, Dios. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a poder proclamar fielmente
y no estar en la lista de aquellos cobardes, incrédulos, sino atravesar estas circunstancias glorificándote, no negándote a ti, aquel que ha sido bueno con cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo oramos.